Gracias, asambleísta. Héctor Gómez. Buenas noches y muchas gracias, señor presidente, compañeros, compañeras asambleístas. Desde hace muchísimos años, por lo menos 30 que yo recuerdo, nos han venido diciendo permanentemente que en el mundo todo evoluciona positivamente y que gracias a ello las naciones cambian vertiginosamente para alcanzar el progreso y el desarrollo. En nuestro país, en algunas cosas, no estamos fuera de esta verdad, pero sí hay excepción en uno de estos elementos importantísimos, la educación. En el Ecuador, la educación sí que realmente no ha evolucionado. Y sabemos las razones desde hace más de 30 años, pero no queremos tomar nota de aquello porque realmente a alguien le interesa que no evolucionemos positivamente, que no cambiemos. La educación en nuestro país todavía tiene ribetes de colonialismo, todavía tiene rezagos de la época de los años 30, todavía tenemos criterios medievales, todavía somos tremendamente dogmáticos, todavía tenemos la teoría del enciclopedismo, hay que saber mucho y hay que no saber nada. Todavía estamos queriendo introducir o seguimos con la repetición permanente de conocimientos, ni siquiera nuevos, ni siquiera nuestros, sino conocimientos que alguien nos impone para que los alumnos y nosotros los repitamos y a veces hasta mal. Sabemos las razones por las cuales no cambiamos en la educación, pero no queremos hacer absolutamente nada. Creemos que la falta de evolución en educación es porque no hay el presupuesto necesario. Creemos que los docentes no tienen los sueldos acordes con una vida real, apenas se alcanza para subsistir. ¿Cómo un docente puede ser un investigador? ¿Cómo un docente puede comprar libros? ¿Cómo un docente puede tener una buena biblioteca que vaya variando y superándose permanentemente con sueldos muy pequeños? De tal manera que ese es un problema grave que de readecuarlo, de cambiarlo, podría ser un paso para esa evolución urgente que necesita la educación. ¿Cómo vamos a mejorar con profesores bonificados que ganan $120 mensuales, 150 mensuales, y que cada año tienen que ponerle las manos a los rectores, a los directores, para que los vuelvan a contratar? Y así permanecen 10, 15, 20 años sin ni siquiera un nombramiento que les permita ascender de categoría. ¿Cómo podemos evolucionar si las infraestructuras físicas de nuestras escuelas, colegios y universidades son deterioradas? No prestan las facilidades como para la educación, no hay laboratorios. Se cree todavía que la inversión en educación es un gasto que no produce réditos, que no tiene rentabilidad. Claro que la inversión en educación no produce billetes, pero produce capacidades que no tiene números, no tiene cantidades. Cuando hay una educación excelente, como hay en otros países, realmente el producto de aquello es ilimitado. De tal manera que sabemos los orígenes, sabemos las razones, pero no hemos querido poner salud a este problema educativo, porque algunas veces los gobiernos no los quieren hacer, otras veces ha entrado la politiquería a todo nivel de la educación, lo que no permite que se piense en general, que se piense en beneficio de un desarrollo educativo en el país. Yo creo que ese es un buen indicio para comenzar a cambiar, y realmente se compadece con el texto de borrador que Sociedad Patriótica presentó, por lo menos en 2 puntos clarísimos. El 6% del PIB es uno de ellos, y la educación gratuita hasta el 3er nivel.
qué bueno que concordemos, pero que sea una educación de verdad gratuita, porque desde que yo estoy en la escuela y ahora que soy profesor, todavía, y que soy padre de familia, todavía se maneja el mismo discurso. Los profesores, muy a pesar de ellos, tienen que estar pidiendo cuotitas para pagar la luz, para pagar el agua, para acomodar esto, para pintar la escuela, para ponerle techo cuando tiene. No es para ellos, son para las mejoras de esas instituciones. Gratuita significa pues que habrá para pagar todo esto, que los niños y los jóvenes tendrán alimentación, tendrán uniformes, tendrán libros, tendrán transporte, tendrán inclusive un lugar donde recrearse. Eso es gratuito. En las constituciones anteriores dice también la educación es gratuita, será gratuita, pero realmente no lo es. Ojalá hoy alcancemos este ansiado anhelo de que realmente desde los primeros años de educación hasta la universidad, tercer nivel, realmente sea gratuita y que los padres de familia solamente tengan que direccionar, tomar a sus niños, llevarlos, traerlos, a sus jóvenes, embarcarlos en los vehículos y estar constantemente en sus hogares dirigiendo esta educación desde los hogares. Hay algunos artículos, señor presidente, que quisiera rápidamente dar algunos criterios. En el artículo 12 dice que los recursos deben ser suficientes. Siempre esta palabra para mí me es muy general. Yo creo que debemos decir tanto para tener una idea de cuánto vamos a gastar en el proceso educativo moderno de punta. Debe ser gratuita, obviamente ya hemos analizado este tema. En el artículo 13, los maestros deben tener una remuneración justa, pero ¿qué es lo justo para un profesor? $500, $250, $1,000, $1,500. Hay profesores que trabajan en los colegios y en las universidades y qué bien. Algunos de nosotros hemos tenido esa suerte de trabajar en 2 o 3 instituciones educativas al mismo tiempo. Y con ese sacrificio hemos vivido un poco holgadamente. Pero ¿cuánto ahora es lo justo para un salario de un maestro? Los profesores que llegan a la 10ª categoría ya no les importa capacitarse, porque dicen, de aquí voy a la 11ª, 12ª, 15ª hasta la 20ª, pero ya no les pagan la bonificación adecuada desde el 1º al 10º. Entonces, ¿qué dicen? ¿Para qué me voy a sacrificar si apenas me van a dar 1/10 de la categoría, de una categoría? Realmente es ridículo. Entonces, hay que pagar justamente a los docentes, sobre todo a los jóvenes, porque ellos se desmotivan. Ya no hay el compromiso de hace años que el docente realmente se entregaba con alma y cuerpo a la educación sin importarle el problema económico. Pero ahora es diferente. Si no hay dinero, no hay trabajo, no puede mantener su hogar el profesor. Ya no es como antes, efectivamente. Entonces, esas décimas de categoría tienen que ser reconocidas igual que las anteriores para que el profesor joven se motive y diga, bueno, después de 20 años o de 30 voy a ganar 2,000, que ya se escucha bonito y se recibe mejor. Ojalá sea así en verdad. En el artículo 13 dice, gracias, dice la alternancia, un término que yo sí lo entiendo, pero quisiera que esa alternancia no sea pues de un colegio a otro cuando a alguien se le antoje cambiarlo al profesor. Entiendo que la alternancia es a la titularidad de ser rector o director de una escuela. Es que un compañero docente no puede perpetuarse hasta que se muera de rector o de director de una escuela o de un taller. Yo creo que todos los profesores están en la capacidad de ser rectores, de ser directores. Es por eso que yo estoy de acuerdo con esa alternancia en ese sentido. Los colegios tienen que ser un emporio de ciencia y de investigación, no solamente los tecnológicos, los experimentales, los superiores. Todos los colegios tienen que tener esta particularidad. 2, 3 horitas de investigación, eso da risa. Tiene que ser en el colegio una investigación permanente. Muchas gracias, compañero presidente. Gracias, asambleísta. Asambleísta Vela Vila. Muchas gracias, señor presidente. Compañeros asambleístas,